Bienvenidos, bienvenidas una vez más a todos los que nos escuchan siempre y también a los que nos escuchan por primera vez. Esto es Conversaciones Sabias. Mi nombre es Belén y junto a mi esposo Esteban queremos compartir reflexiones que nos ayuden a mirar la vida desde la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bendiciones para todos los que se encuentran del otro lado, ahí donde te encuentres. Espero que estés muy bien. Te mandamos un abrazo enorme. Y qué lindo poder compartir este tiempo con ustedes una vez más, un episodio de Conversaciones Sabias, así como dice Belén, reflexionar sobre nuestra vida, pero con la sabiduría de Dios puesta en nuestra vida, ¿no? Así es. Y hoy vamos a hablar de algo muy profundo, pero también muy cotidiano. Y queremos arrancar con una pregunta que tal vez te hiciste algún día, y es, ¿Dios se apartó de mí? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta tan profunda, ¿no? Y importante saber que si te estás haciendo ese tipo de pregunta es porque hay algo adentro tuyo que te está incomodando y es buenísimo saber eh, que, que te están haciendo esa pregunta significa que estás pensando de que hay un Dios, ¿no? Porque es una pregunta muy profunda y poderosa. También es quién es realmente la fuente de nuestra vida, de nuestra fuerza y de todo lo que tenemos, ¿no? Porque cuando empezamos a reflexionar sobre esto nos damos cuenta de que muchas veces creemos que todo depende de nosotros. Pensamos, yo lo logré, yo lo pude, yo soy capaz. Pero ¿qué pasa si empezamos a mirar un poco más profundo y poder entender verdaderamente si de todo lo que estamos logrando, Dios está con nosotros, ¿no? Impresionante, me conmueven estas preguntas, porque realmente alguna vez eh, eh, estuve pensando también en ellas, ¿no? Algunas de esas preguntas me las hice. Y para hablar de este tema, vamos a ir como siempre, a la vida o vamos a mirar la vida de un personaje muy conocido de la Biblia que se llama Sansón. Seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de él. Este era un hombre muy reconocido o es reconocido hasta el día de hoy por su fuerza. Pero lo interesante de esto, de su historia, es que empieza no una vez que él ya nace, empieza incluso antes de nacer. Ahí la Biblia nos cuenta que su mamá no podía tener hijos y que un ángel de Dios le anuncia que iba a concebir y que ese hijo tendría un propósito especial para Dios. Voy a ahí repetir brevemente. Una mujer que no podía tener hijos o un ángel que le anuncia que va a tener un hijo y que ese hijo iba a tener un propósito de Dios. Esto lo podemos ver en Jueces, el capítulo 13, el versículo 5. Nosotros lo vamos a leer en la NBI que dice, quedarás encinta y tendrás un hijo. Nunca se le cortará el cabello, porque será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. O sea, como dije recién, desde el comienzo, Sansón era parte de un plan de Dios. Y realmente esto nos enseña algo muy importante, que así como Dios tenía un propósito con Sansón desde antes que lo formase, Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tu vida, mi vida, no es casualidad. Desde el mismo momento en que fuiste formado por Dios, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito. ¿Vos qué pensás de esto, Esteban? Totalmente, totalmente. A veces creemos que simplemente porque está escrito en la Biblia o es repetitivo, no se cumple con nuestra vida. Sin embargo, es fuerte y es real. A veces nos sentimos ordinarios, que nadie nos ve. Sin embargo, acá la palabra de Dios nos muestra y nos enseña de que así como Dios escogió a Sansón, y podemos ver muchos otros siervos y siervas de Dios escogidos por Dios en la Biblia, así también Él lo hace con nosotros en este tiempo, ¿no? Algo que pasa mucho es que escuchamos estas historias y pensamos, bueno, eso fue antes, fue con Sansón,
fue en la Biblia, pero en realidad es que Dios está trabajando de la misma manera hoy con cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y a veces hasta creemos y sentimos que estamos en este mundo sin ningún propósito, simplemente tratando de subsistir. Sin embargo, Dios sigue teniendo propósito. Él sigue levantando personas, sigue dando dones, capacidades, oportunidades. Ahora lo interesante de la historia de Sansón, y hay varios puntos que hay que tener en cuenta, le invitamos al que tenga tiempo y el que quiera puedes leer en Jueces, está la historia completa. Y hay muchos puntos en donde que podemos ver que Sansón con una promesa de Dios en su vida y un propósito, así todo, él tenía una manera de vivir muy particular. Era joven y no siempre iba en línea con el propósito de Dios, ¿no? Exacto. Y cuando uno empieza a mirar su vida de algo muy particular, Dios le daba una fuerza sobrenatural. Había momentos donde literalmente, la Biblia dice esto, ¿no? Que el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía cosas increíbles. Esto podemos verlo, como decía Esteban recién, en Jueces, el capítulo 14, versículo 6. Ahí la Biblia dice algo muy, muy específico. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, de modo que despedazó al león con sus propias manos, como quien despedaza a un cabrito. Imagínate eso, ¿no? No era una fuerza común, era algo que venía directamente de Dios. Pero al mismo tiempo, Sansón, dice ahí la Biblia, si uno lo lee detenidamente, empezaba a tomar decisiones que iban en contra de lo que Dios quería para él. Tocaba cosas que no debía, se acercaba a situaciones que sabía que no estaban bien, y aún así, como las cosas le estaban saliendo bien o le salían bien, empezó a confiar en sí mismo. ¿Y cuántas cosas podemos reflexionar a partir de eso, no, Esteban? Sí, fíjate acá que esto es uno de los puntos clave que estamos haciendo referencia. No es que Sansón no sabía, él sí sabía lo que estaba haciendo, pero él empezó a creer que la fuerza provenía de él y empezó a apartar la vista en Dios y a reconocer que la fuerza venía de Dios. Por eso la pregunta desde el inicio, ¿será que es Dios quien se aparta de nuestra vida o somos nosotros lo que hacemos que Dios se aleje, ¿no? O nosotros desenfocarnos, ¿no? ¿No? Y eso nos pasa mucho, más de lo que pensamos. Coincido con vos porque fíjate que quizás nosotros no tenemos la fuerza que tenía Sansón, ¿no? Esa fuerza sobrenatural que Dios le había dado, que provenía de Dios. Como fue usada ahí en el versículo que leíamos recién, que él mata al león, dice que despedaza con las manos. Pero sí, tal vez tenemos otra fuerza o creemos que nuestra fuerza está en la inteligencia que tenemos. Ya lo dijimos también en podcasts anteriores, en el trabajo, en nuestros logros, nuestros estudios. Y empezamos a decir, yo pude, yo lo logré, yo soy capaz. O a hablar, ¿no? A orgullecernos, a tener orgullo de eso, pensando que, o no dándonos cuenta que sí, nosotros tal vez fuimos a trabajar, pero el que nos dio la salud para ir a trabajar fue Dios. El que nos permitió levantarnos temprano fue Dios. Y pocas veces nosotros nos ponemos a pensar de dónde viene justamente esto que tengo, ¿no? A reconocer que si hoy yo me levanto, que si hoy yo tengo vida, que si hoy yo me despierto, es porque Dios me dio vida, me dio fortaleza para poder hacer todo eso, para poder alcanzar todo eso. Y vamos a ver que la Biblia también nos recuerda algo muy importante en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 17 dice, toda buena dádiva, dádiva significa regalo, y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Todo lo bueno viene de Dios, es decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que está en nuestras manos, la casa, como dije, nuestra inteligencia, absolutamente todo proviene de Dios. Está en nosotros en reconocerle. Exactamente, justamente ese es el punto importante que queremos recalcarle, de poder entender de que
Dios es un Dios misericordioso, que Él tiene un plan con nuestra vida, que nuestra vida en la mano de Dios no es ordinaria. Y aunque nos equivoquemos justamente en la historia de vida de Sansón, podemos ver que Dios en su misericordia le dio muchas oportunidades. No fueron una ni dos, sino que fueron muchas. Pero llega un momento clave en su vida y en donde te invitamos a que pongas énfasis hoy también a entender que en ese momento clave de su vida, él empezó a enfocarse en los placeres de la carne, lo que ofrece el mundo. Cuando aparece una mujer llamada Dalila, Sansón fue seducido por el placer y por confiar más en una persona que en Dios, y termina revelando su debilidad. Eh, Más adelante en la Biblia, en Jueces también, eh, él cuenta que antes de confesar esa debilidad a Dalila, él cae en una depresión, y Dios me hacía entender de que cuando Sansón se desenfocó de Dios, dejó de lado a Dios, porque Dios nunca se apartó, siempre estuvo al margen, él cae en una depresión sin toda esa victoria, todas esas historias que conocemos, eh, termina siendo eh, desenfocada por Sansón, y él se da cuenta que es un simple hombre y encima termina confesando su debilidad. Y a veces eso es una información muy importante y muy eh, eh, clave para el enemigo, que está esperando que vos confieses tu debilidad a la persona equivocada, a la errónea, para poder usarlo en tu contra, ¿sí? Muchas veces les contamos nuestras debilidades a las personas incorrectas, alejadas de Dios, y ¿qué pasa ahí? En vez de recibir ayuda o fortalecernos, eso que le contamos se vuelve en nuestra contra, ¿no? Dice que el mundo solo es leal al mundo. Parece fuerte esto, pero es así. Todo lo que proviene del mundo siempre va a ser leal a los placeres del mundo, ¿no? Wow, fíjate que esto que estás diciendo nos deja una enseñanza muy clara, ¿no? Muchas veces nosotros, por confiar en las personas equivocadas o por buscar placer en cosas pasajeras, exponemos nuestras debilidades donde no debemos y después terminamos heridos. Y acá queremos hacer un paréntesis. En el podcast anterior hablábamos de lo importante que es que cuando estamos mal o cuando estamos buscando una dirección, recurrir a otras personas y para que oren por nosotros, que nos ayuden en oración, ¿no? Pero acá estamos hablando de personas equivocadas. Si vos sabés que la vida de la otra persona también está con problemas, que también es una persona que se da los placeres del mundo, que está en la misma que vos, ¿por qué le vas a ir a contar a esa persona? Cuando tenés a alguien más importante, alguien que te ama con un amor indescriptible, que es Dios. A Él tenés que ir, ¿no? Y contarle tus cosas, háblale. Si no sos cristiano, si no, nunca fuiste a una iglesia, si nunca te hablaron de Dios, hoy te decimos, la mejor manera de contarle las cosas a Dios es hablarle como si fuera un amigo más, como estar contándole a otra persona lo que te pasa, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Podemos ver que Sansón cayó en los placeres del mundo, estaba en pecado, y él recurrió a una persona que también estaba en pecado y que era leal al mundo. En ese tiempo los filisteos representaban al mundo, lo que hostigaban y castigaban al pueblo de Dios. Y ese fue el desenfoque de Sansón. Y queremos que hoy entiendas eso, que si estás pasando por una situación en donde crees que, que estar en pecado hace que te aleje de Dios, eh, en vez de ir a confesarte con gente que está en el pecado igual que vos, puedas recurrir a Dios, porque Dios está al margen, Él está esperando que vos vengas y le confieses esas debilidades. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el mundo puede usar para destruirte, Dios puede estar esperando para usar tu debilidad para restaurarte y que se vuelva una virtud en tu vida, una virtud que proviene de Dios, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, estamos apartados, Dios se alejó de nosotros. No, somos nosotros
los que a veces tenemos que hacer un mea culpa y decir, perdón Dios, fuimos nosotros los que empezamos a apartarnos de tu presencia. En la historia de Sansón justamente vemos eso claramente. Él empezó a priorizar sus deseos, sus placeres, sus orgullos. Era un hombre exitoso. Dios le daba la victoria y él empezó a jactarse. Tenía la fuerza de él solo matar a 1000 hombres. Es una locura. Pero poco a poco se fue alejando de Dios y sus miradas, sus ojos estaban puestos en los placeres del mundo. Y llega un momento duro en su vida donde él confiesa su debilidad a la persona equivocada y en donde en un instante él pierde todo. Pierde su fuerza, pierde su libertad y pierde incluso hasta su vista. Le arrancan los ojos. Podemos ver eso ahí en Jueces capítulo 16, versículo 21, ¿no, Belén? Así es, fíjate que ahí este versículo que vos mencionabas, voy a tomar un minutito ahí para leer unos segundos. Dice, entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a moler en la cárcel. Dice, lo capturaron. Muchas veces eso que te está pasando, esa decisión que tomás que te aleja de Dios, te mantiene atrapado ahí, estancado o hasta estancada en algo. Y dice, le sacaron los ojos. A veces no te sacaron los ojos literalmente, pero tus ojos están tan enceguecidos que no podés ver la salida, que no podés ver a Dios, que no podés ver cómo salir de ahí, no podés ver cómo poder afrontar de nuevo. Y dice que ahí lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler. Muchas veces eso te ata, como dije hoy, ¿no? Te ata a avanzar hacia lo que tenemos por delante. Imagínate ese momento en Sansón. El hombre más fuerte ahora se convierte en el hombre más débil, el que vencía miles y miles de enemigos con la fuerza que provenía de Dios, pero que él creía de él, que era de él, ahora es prisionero. Y ahí él recién empieza a darse cuenta de algo, ¿no, Esteban? Exactamente, es ahí donde muchas veces llegamos nosotros a ese punto también. Te invitamos a que reflexiones de que cuando llegó ese punto eh, límite para Sansón, crítico, un punto crítico, límite, su vida estaba en manos de los enemigos, literal. Él era un prisionero donde le quitaron los ojos, donde se volvió una persona sin poder ver. Y ahí, estando prisionero, él sabía que los días de él ya estaban contados. Pero lo impresionante de esto es que Dios sigue siendo misericordioso hasta incluso en los momentos más críticos, ¿no? Tal cual, porque fíjate que en ese último momento de su vida, Sansón ahí recién hace algo diferente. Por primera vez vemos reconociendo a Dios con humildad. Él se humilla ante Dios, esa oración le nace del corazón. eh, y yo no digo con esto que a veces nosotros tenemos que esperar lo último para hacerlo, pero fíjense ahí, dicen en Jueces, también en el capítulo 16, pero ya puntualmente en el versículo 28 dice, entonces Sansón clamó al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí, Dios mío, te ruego que me des fuerzas una vez más. Él ya no habla desde el orgullo, habla desde la necesidad, desde lo más profundo, desde la humildad, desde realmente reconocer de dónde venía la fuerza que él tenía. Fíjate eso que mencionas justamente. Dios siempre estuvo, pero Él es el que en ese momento criticó. Él es en el que en ese momento crítico le habla a Dios y Dios responde. Dios siempre estuvo al margen. Fue Sansón el que se desenfocó, lo que veníamos diciendo. Pero acá está el punto clave y necesario que quiero que guardes en tu corazón, así como fue de bendición para nuestra vida también, es que no necesitamos llegar a ese punto crítico de nuestra vida para reconocerlo. Hoy tenemos esa oportunidad, si estás escuchando esto, de que si estás con situaciones leves y con buen trabajo o buena salud, que empecemos a darle ese lugar que Dios está esperando que le demos, que se entienda que
no hay que llegar a ese momento de dolor o ese momento crítico para poder decir todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿no? Que sea hoy ese momento de poder empezar a cambiar nuestra mirada y enfocarnos en Dios. Exacto. Muchas veces vivimos confiando, ¿no? en nuestras fuerzas, hasta que realmente nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no alcanzan. Y con esto quiero decir que muchas veces no nos damos cuenta, y digo nuestras fuerzas no alcanzan, porque cuando de repente te viene una enfermedad, no importa cuánto trabajaste, cuánta plata tenés, no podés evitar que esa enfermedad te venga. Cuando te viene un accidente, no sé, ante las situaciones críticas de la vida, a veces no tiene que ver solo con tu familia, sino con las decisiones del país, de los gobernantes. A veces no alcanza todo lo que hacemos, pero hay uno que es la fuente de todos, y ese es Dios. Él es la fuente de todo en nuestra vida. Por eso, como siempre, creo que no es la primera vez que lo decimos en nuestros podcasts, es importante reconocer a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo diario. No vas a escuchar muchas veces seguramente diciendo esto. Cuando te levantás, cuando vas a estudiar, cuando trabajás, cuando compartís con amigos, entender realmente que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Eh, y queremos realmente decirte que Dios nunca se va a apartar de vos. Y rápidamente quiero contar algo. Cuando era adolescente, una vez en oración Dios me decía eso, ¿no? Yo estoy siempre. Mis hijos, yo siempre estoy ahí buscando a mis hijos, pero son ellos quienes me dan la espalda. Yo me pongo enfrente y ustedes me dan la espalda. Me vuelvo a poner enfrente llamando tu atención con un amor que no se puede describir, pero quienes le damos la espalda a Dios, a veces por los placeres de la vida, por un trabajo, por lo que sea, somos nosotros. Exactamente. Es muy lindo poder entender esto. eh, para nosotros es de mucha bendición y hoy queremos invitarte a que entiendas. Muchos dicen y muchos cuentan y dicen Dios se apartó de Sansón, pero hoy pudimos analizarlo y ver bien la historia y poder entender que primero fue Sansón quien empezó a apartarse de Dios, porque empezó a confiar en su propia fuerza, donde literalmente Sansón tenía la fuerza que provenía de Dios. Y eso también pasa en nuestra vida. A veces creemos que nuestra fuerza está en el trabajo, en el título, la posición que tenemos, en el dinero, en la seguridad que sentimos. Sin embargo, hay que entender que nuestro verdadero sustento es Dios. Si sos hija o hijo de Dios, tenés que tener bien en claro que incluso si todos estas lujos de la tierra faltan, Dios sigue estando. Y si te toca estar pasando un proceso en donde estás sin trabajo, donde estás pasando un proceso de salud y tenés que afrontarlo, Dios está ahí, está esperando que le des ese lugar. Y lo maravilloso de esta historia es que cuando, aún después de todos sus errores, Sansón pudo reconocer a Dios y Dios respondió. Dios simplemente estaba esperando que Sansón vuelva a pedir socorro. Le dejó que viva su vida y las decisiones de Sansón le llevaron a ese estado crítico. Pero Dios siempre estuvo confiado en que el propósito se iba a cumplir. Así de grande es la misericordia de Dios. Por eso hoy queremos dejarte esa reflexión de que no esperes un momento crítico. Reconocerlo a Dios hoy, en cada detalle de tu vida, que hoy sea un antes y un después ante, ante cualquier dificultad o ante cualquier beneficio que te da la vida, que entiendas que es Dios el que está moviendo las piezas de tu vida para que puedas estar estudiando, trabajando. Soñar no está mal soñar, hacer planes, pero todo lo que haga, todo lo que emprendas, sea por la gracia y la fuerza que Dios te da. Qué lindo, ¿no? Cuántas cosas nos enseña esta historia de Sansón. Te damos gracias, ya llegando al final del mensaje. Gracias por quedarte hasta esta parte de este episodio de Conversaciones Sabias. Te pedimos que si este mensaje te bendijo, que puedas compartirlo. Tal vez sabes o sentís que puede ser de bendición para otra persona.
También, si querés, puedes dejarnos comentarios, nosotros vamos a leer los comentarios, puedes dejarnos tu motivo, tu pedido de oración, vamos a estar leyendo, orando por eso. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de tu familia y damos gracias también a Dios por nos permitirnos a nosotros poder grabar estos mensajes y porque nos hablan, ¿no? Y por estar en nuestra vida. Les mandamos un abrazo enorme a todos y todas. Y si llegaste hasta este momento eh, y nunca aceptaste a Jesús en tu corazón, yo hoy te invito de que no esperes ese momento crítico, sino que ahí donde te encuentres, puedas cerrar los ojos, si puedes arrodillarte, estar arrodillado, sino como estés, y que digas en tu corazón, eh, Jesús, yo te acepto en mi vida, acepto en mi corazón, y que de ahora en más todo lo que emprenda y haga sea con tu fuerza. Capaz no va a ser el propósito de Dios usar la fuerza descomunal que Dios usaba con Sansón, pero sí puede usar tu inteligencia, tu manera de hablar, para ser de bendición para mucha gente y poder salvar muchas vidas y que Dios pueda usar tu vida. Así que si no aceptaste a Jesús, te invito a que hagas esa oración en tu corazón y Él va a estar ahí. Él está esperando a que tú le reconozcas. Así que te bendigo en el nombre de Jesús a cada uno que está del otro lado. Eh, eh, Le damos muchas gracias por estar. Pongan me gusta, compartan y cualquier oración en la casilla de comentarios también. Eso nos da mucha alegría poder saber que están del otro lado y poder ayudarlo en oración. Y que esperamos que este capítulo sea de mucha bendición también para ustedes. Nos encontramos en el próximo episodio de Conversaciones Sabias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Chau, Chao, chao. chau.